Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Aprovechemos entonces para arrancar y voy a hacerlo con una pregunta que están haciendo aquí y que me dicen a mí. Hermano Carlos, ¿qué pasará con los niños cuando el Señor Jesús levante su iglesia? Bueno, esa pregunta es interesante, pero le aclaro que la respuesta que voy a dar es muy, como te dijera, quiero ser objetivo, pero es de manejo conceptual, ¿sí? Si me preguntas que qué quiero, yo le digo que el Señor levante a todos los niños, y no solamente a ellos, sino a todos los pecadores. Claro. Porque egoísta sería yo querer que un determinado grupo de personas, sean adultos o niños, se pierda. Eso sería pues Amén. Lo peor que un pastor puede pensar. Entonces, si es ¿qué quiero yo? Bueno, que el Señor los levante. Ahora, con respecto a lo que dice la Biblia, es muy importante que nosotros comprendamos que hay una luz bíblica que se ha dado para dos interpretaciones diferentes. La una es que dicen que el Señor levantará a todos los niños, y de ser así, yo seré feliz. Claro que sí. La otra es que surge en razón a textos bíblicos como ¿habían niños en el diluvio? ¿Cuántos se salvaron del juicio? ¿Habían niños en Sodoma y Gomorra? ¿Cuántos se salvaron del juicio? ¿Habían niños en la muerte de los culpables según la profecía? ¿Cuántos se salvaron? Cuando entramos al Nuevo Testamento hay dos textos muy importantes. Uno, traían los niños y se los presentaban al Señor para que les pusiera las manos y les diera la bendición. Amén. Los discípulos se lo impedían. Jesús dijo, dejad a los niños, venid a mí, no lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Ese texto ha dado pie para que algunos piensen que es en general a todos los niños. Sin embargo, si usted mira bien el texto, quienes presentan los niños al Señor son los que creen en Él. Las personas que no creen no los presentan, los llevan a cualquier rito religioso ajeno a lo que Dios enseña. Según dice Pablo en la primera carta a los Corintios, el capítulo 7, usted encuentra que el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serán inmundos, mientras que ahora son santos. Escuche lo que dijo Pablo. Los niños son santificados en él o en ella, en la parte creyente. Sí. De otra manera vuestros hijos serán inmundos. Eso es lo que yo puedo decirle. Ya no puedo decirle otra cosa. Le estoy diciendo lo que dice la Biblia. ¿Habían niños antes del diluvio? Sí. ¿Qué pasó con ellos? ¿Habían niños antes del juicio en Sodoma y Gomorra? Sí. ¿Qué pasó con ellos? ¿Habían niños en la muerte de los malvados según la profecía? Sí. ¿Cuántos se libraron de la muerte, de ese juicio? ¿Ya? Ahora Jesús hace una salvedad en el sentido de que los tales, ¿cuáles eran los tales? Los que le presentaban. Pablo habla de unos niños que son santificados por el padre o la madre convertida. De no ser los padres convertidos, sus hijos serían inmundos. Y la Biblia, pues ya usted sabe qué dice con respecto a quién entrará al cielo. Además, cuando usted lee el libro de Apocalipsis, se encuentra que vi los muertos grandes y pequeños,
y no se estaba refiriendo a estatus, porque es muy importante que la gente también entienda. En Dios no existen los estatus, ni los estratos. Todos somos iguales. Entonces, ahí le dejo para que usted piense, fije su propia opinión. Respeto mucho lo que las personas piensan. No quiero decir que se pierden los niños, tampoco quiero decir que todos se salvan, porque la Biblia no dice todos los niños se pierden o todos los niños se salvan. Solamente he hecho un comentario ajustado a lo que la Biblia dice. Sigamos, hermana Mercedes. Pastor, ¿cómo se interpreta que la Biblia dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos? Si usted mira bien el pasaje, va a encontrar que es el llamado a una fiesta donde quien la ha preparado ha extendido una tarjeta de invitación a un grupo determinado y cada uno ha comenzado a evadir la invitación. El asunto es que la fiesta está preparada, entonces el dueño de la fiesta manda a traer, a llamar a todos los que encuentren. Y luego se halló lugar, se llenó no por completo la casa y luego mandó que fueran por los caminos y por todas partes y se llenó la casa, y entre todos los que fueron hubo uno que ingresó sin la vestimenta adecuada, se filtró. Resulta que en las bodas, el que hacía las bodas preparaba la vestimenta para todos los que iban a asistir a la boda. ¿Ya? Y hubo un caballero que se infiltró sin estar vestido de bodas. Entonces, cuando el dueño de la fiesta sale y lo encuentra, le dice: amigo, ¿cómo entraste tú aquí? O sea, no era posible que una persona que no estuviera vestida de boda pudiera estar en una fiesta como tal. Entonces mandó atarlo y sacarlo a las tinieblas. Y el pasaje dice: porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Se estaba refiriendo, número uno, es una forma de Dios a través de esa enseñanza hacernos saber que si usted quiere estar en la boda que tendremos en el inmediato futuro, las bodas del Cordero, pues usted no puede vestirse a su manera, como a usted le gusta, sino como el dueño de la fiesta lo exige, y además viste. Por eso usted va a leer en la Escritura: como a novia me vistió. Y Pablo, escribiendo en la carta a los Gálatas, enseña: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. El cristiano no puede vestirse con justicias personales. El cristiano no puede pensar que va a ir al cielo haciendo sus propias vestimentas, argumentando sus propios conceptos que lo justifican en razón a sus llamadas buenas obras o creencias o prácticas. Una persona, para entrar a la boda, tiene que permitir que el dueño lo vista. ¿Y cómo es posible eso? Cuando yo recibo el mensaje de Jesús, lo pongo por obra, me despojo de mis justicias personales, permito que sea Dios el que me vista con su justicia, y entonces puedo estar en la fiesta de boda. Siga. Amén. Nos hacen una pregunta, pastor, acerca de la unción. Nos dice, el ungir con aceite durante nuestro tiempo es aún una práctica. Es muy opcional, no es una norma. Pero primero que todo, permítame explicarle en sí cómo comienza el concepto de la unción. La unción viene de origen pastoral y tenía que ver con las ovejas, a las cuales el pastor les bañaba la cabeza con aceite, porque a las ovejas los más grandes males les entran por los ojos y por los oídos.
Entonces los pastores bañaban en aceite las ovejas, su cabeza, para evitar que sufrieran enfermedades que fueran llevadas al cuerpo por insectos, bichos que podían afectarles los oídos o la visión. Luego, cuando ya viene en el campo de lo que es los humanos, se da para ungir al rey. Y eso tenía que ver con la investidura que le era concedida al hombre que iba a dirigir los destinos del país, en ese caso del pueblo de Israel. Cuando entramos a lo que es la unción del Espíritu Santo, ya no es dada por el hombre, sino por Dios. Juan decía: yo bautizo con agua para arrepentimiento, pero tras mí viene uno que es más poderoso que yo, él bautizará con Espíritu Santo y fuego. Luego, en la época apostólica, según el libro de Santiago, capítulo 5, hace alusión acerca de la unción con aceite o ungir con aceite a los enfermos. Práctica que, según refleja Santiago, era común en el primer siglo y que era aplicado a los enfermos. La iglesia en el último tiempo, algunos utilizan el aceite para orar por los enfermos, haciendo honor al texto de una manera literal. Otros piensan y pensamos que más que el aceite, que puede ser de oliva o puede ser de almendras, yo qué sé, lo que va a influir en la sanidad del individuo es la oración de fe y el hombre que es ungido con el Espíritu Santo, Amén, amén. que tiene la autoridad para sanar enfermos, como dice San Marcos, capítulo 16, del verso 16 en lo adelante. Entonces, en el tiempo de hoy, algunos lo hacen. Quienes lo hacen bien. Y quienes no lo utilizan, confiando que la unción o que el aceite que mejor puede obrar en ese momento es la unción del Espíritu Santo, también lo hacen bien. Pero no es una tradición de la iglesia o el común denominador, porque en algunos lugares algunos lo hacen y otros no lo hacen. Y quienes oran por los enfermos ungiéndoles con aceite, se da que son sanos, y si Dios determina llevárselos, se van. Y quienes oran sin ungir al individuo con aceite, sucede que si Dios quiere sanarlo, lo sana. Y si Dios quiere llevárselo, se lo lleva. Porque déjeme ser persistente. Dios le puso límites a los días del hombre, los cuales el hombre no traspasará. Mano Maico. Nos hacen otra preguntita por acá, pastor. Dice: Dios los bendiga. Por favor, explicarme San Marcos capítulo 9, el versículo 24, donde dice: creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Se puede creer y a la vez ser incrédulo? No, el texto lo que está diciendo es que la fe del penitente no es la suficientemente como para recibir el beneficio, y en consecuencia necesita que Dios le ayude. ¿Ya? ¿Es el verso qué? 9:24. Claro, si usted lee bien el pasaje, la impotencia de los discípulos, léase desde el verso 14 en adelante y va a encontrar en razón a qué se da ese fenómeno. ¿Ya? No olvide lo que hemos venido diciendo y lo que hoy no es molesto para nosotros repetir. Y es, cuando leamos un texto, no pretendamos interpretarlo de manera aislada sin conocer el contexto. Si usted lee bien, es la impotencia de los discípulos y el poder de Cristo. Y está relacionado, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio a una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole,
se asombró y corriendo a él, le saludaron. Y él les preguntó, ¿qué disputáis entre ellos, con ellos? Y respondieron, uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo. El problema se radica es que vienen a traer a Jesús a un espíritu mudo, pero como no lo encuentran, buscan la solución en los discípulos, y los discípulos no tienen la autoridad en el momento para lograrlo. Y entonces, si lees bien el pasaje, el mismo pasaje te va a dar la respuesta. ¿Ya? El mismo pasaje te va a dar la respuesta. Por eso les recomiendo mucho, cuando lean un texto que les llame la atención, vuélvanse atrás y terminen el párrafo. Y muy posiblemente van a encontrar una respuesta muy saludable, que aquí está clara. La persona que requiere que se haga el milagro, le hace falta la fe suficiente para que se dé. Amén. Y por eso, cuando se recibe la reprensión de Jesús, entonces, pues él dice, Señor, ayuda a mi incredulidad, porque mi fe no me alcanza para tanto. Sigamos. Amén. Pastor, hace 2 años creí al Evangelio y cuando llegué a la iglesia hablé en lenguas, pero no he vuelto a hablar en lenguas y eso me tiene muy triste. Vamos a tratar de ayudar a la persona que tiene esa inquietud y pues quiero hacerlo desde varios puntos, porque cuando se habla de las lenguas existen una cantidad de hipótesis que puede generar confusión, porque algunos lo toman como el todo y otros lo tomamos como una parte. Entonces vamos a tratar de ilustrar. Número 1. Si lees San Marcos capítulo 16, verso 15, Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. Y luego dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ya usted sabe el resto del pasaje. Amén. Después de esto dice que el Señor ascendió y los discípulos salieron predicando por todas partes, ayudándolos el Señor con las señales y milagros que le seguían. Entonces, si usted mira allí, las lenguas son una señal. Señal que se ve ratificada en Hechos capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un viento recio que sopló, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaban en nuevas lenguas. Luego, si usted lee el capítulo 10 del libro de los Hechos, del verso 44 en adelante, los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas. Si lees Hechos capítulo 19, descubres: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y les preguntó a los discípulos que estaban allí, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creíste? Ellos dijeron, ni siquiera hemos oído ese Espíritu Santo. Pablo dijo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeses en aquel que vendría después de él, esto es Jesús el Cristo. Dice que cuando oyeron esto, fueron bautizados, Pablo les impuso las manos y vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas. Si miras los pasajes, vas a encontrar que las lenguas eran un común denominador y que tenían una finalidad en dos aspectos en el individuo. Ahora te hablo de un tercero, pero inicialmente te voy a hablar de dos. Uno, era la vivencia personal de que Dios se había agradado de él y en consecuencia se había hecho presente en su vida. Dos,
era la forma de edificarse a sí mismo, que eso es lo que escribe en el capítulo 14 de la primera carta a los Corintios el apóstol, cuando dice: el que habla en lenguas a sí mismo se edifica, aunque por las lenguas hable misterio. Solamente se edifica a él, es decir, tiene la vivencia de que Dios está en él. ¿Ya? 3 y 4. Las lenguas fueron dadas como señal a los incrédulos, según Primera de Corintios capítulo 14, el versículo 22, ustedes leen. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. ¿Por qué se dieron entonces las lenguas en el desarrollo de la iglesia en el primer siglo? Porque era el mecanismo a través del cual Dios buscaba convertir en un misionero a cada creyente al lugar donde fueran, para que en la lengua del país donde ellos estuvieran, las personas pudieran escuchar el evangelio a través de ese creyente que había sido disperso. Por eso Pablo, reglamentando el uso de los dones, hace ver que es mejor que el cristiano profetice entre su comunidad que hablan su mismo idioma, porque las lenguas tienen una finalidad, y es lograr persuadir a las personas de otros países que hablan otros idiomas acerca de lo que es la obra de Cristo, que es lo que ustedes van a encontrar en el libro de Hechos capítulo 2, cuando los que estaban allí se asombraron y decían: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Y dice que habían partos, medos, elamitas, gente del África, de Sirene, de Mesopotamia, de todas las naciones bajo el cielo, dice la Escritura. Y decían: ¿cómo les oímos pues hablar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios? O sea, Dios utilizó las lenguas como señal a los incrédulos para, a través de ese medio, generar conciencia de la obra de la gracia en Cristo Jesús. Amén. ¿Ya? Sí, señor. Es bueno que las personas tengan en cuenta eso. Ahora, el cuarto aspecto es las lenguas como don. Exacto, pastor. Que ya porque eso es otra cosa. Una pregunta, ¿entonces las lenguas son don o son señal? Bueno, estamos diciendo las facetas de las lenguas en el Espíritu Santo. Una, que es la forma como el cristiano se edifica a sí mismo en el sentido de saber que Dios está en él. 2, es el mecanismo a través del cual Dios busca generar conciencia en sociedades que no hablan el mismo idioma del hablante, y que en el momento Dios usa a este parlante para hacer consciente a aquellos que hablan otros idiomas acerca de la obra de Cristo. ¿Estamos claros? Y 3 es lo que llamamos don de lenguas, que tiene una finalidad y es edificación. Porque recuerde que los dones tienen 3 finalidades: edificación, exhortación y consolación. Las lenguas, como la interpretación de lenguas, están en ese grupo de dones cuya filosofía es edificar al individuo, no a los que están en su derredor. La profecía tiene finalidad de edificar no solo al individuo, sino a todos los que escuchan la revelación de Dios descrita por palabras que quienes están allí pueden entender y pueden asimilar. Entonces puede ser que usted ha tenido la experiencia de ser testigo o testiga de que Dios está en su vida, pero eso no es igual a que tenga el don de lenguas. ¿Estamos claros? Sigamos. Bien, pastor, nos hacen una pregunta. Nos dice: hermano, ¿podría explicarme por qué dice el texto: pedís y no recibís porque pedís mal? Lea bien el pasaje. Santiago. Lea bien el pasaje y vas a encontrar cuáles eran las peticiones.
para sus propios deleites. Santiago 4:3. ¿Cierto? Léalo. señor. Santiago capítulo, 4, versículo 3. leámoslo para que podamos darle una... ¿Pero desde antes o...? Sí, vamos a leer el libro de Santiago, capítulo 4, reprensión a la mundanalidad. Ujú. ¿De dónde viene la guerra y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Ujú. Y comienza a explicar: codiciáis Y no y no tenéis. tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Y pedís y no recibís, porque pedís mal. Y entonces le explica en qué radica el Piden pedir mal. mal. Para gastar en Porque vuestros piden deleites. para gastar en los deleites. Exactamente. Porque si usted va al Evangelio, entonces va a encontrar la fórmula de cómo se obtienen las cosas. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Y se explica por qué. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abre. Amén. Entonces, ¿por qué una persona pide y no recibe? Porque no sabe pedir. ¿Y por qué no sabe pedir? Porque pide para cosas que Dios no aprueba, que Dios no avala, como es mis propios deseos de la carne. Sigamos. Pastor, nos hacen otra preguntita referente a Isaías, capítulo 48, el versículo 16. Dice: ya que no pude refutar a un conocido que es trinitario, y me dice que ahí se representa la Trinidad. Un amigo tuvo un sueño y en el sueño vio una lucecita verde, amarilla y roja y dijo que ahí estaba la Santísima Trinidad. Cuando vino al pastor, el pastor le dijo: eso es una señal de tránsito, no se lo vaya a pasar en rojo, porque le hace el comparendo del policía, te estrellas y matas o te estrellan y te matan. Esto es solo para decirle Ya. que las personas creen lo que quieren creer y ven Lo que quieren ver. lo que quieren ver. Sí, señor. Yo estaba, por cierto, esta madrugada mirando un individuo atacando a los cristianos que profesamos un Señor, una fe y un bautismo. Y él decía que los pentecostales, así abiertamente, los que creen que el bautismo es en el nombre de Jesucristo, están equivocados porque no pueden responder dos preguntas. Y me dio risa, ¿no? Una, ¿por qué no pueden explicar Mateo capítulo 28, verso 19? Dice: pues no se lo habrá explicado la familia de él, pero que venga que yo se lo explico. Si leen el texto no aparece un plural, aparece en el nombre, un singular, y hace alusión a términos, Padre, Hijo y Espíritu, que no son nombres. Yo soy padre, pero ese no es mi nombre. Soy hijo, pero ese no es mi nombre. Soy esposo, pero ese no es mi nombre. Tío, sobrino, cuñado, suegro, yerno, cantante, compositor, pastor, maestro, Sí. teólogo, filósofo, pero ese no es mi nombre. Son funciones de un individuo que llama Carlos. Así también es Dios. Él es Padre, es Hijo, es Alfa, es Omega, el primero, el último, el Rey, el Siervo, Amén. el sacerdote, el que era, el que es, el que ha de venir, la ofrenda, el abogado, el juez, el camino, la verdad, la vida, Amén. el que es antes de Abraham y después de Abraham, pero él tiene un nombre, Sí, se señor. llama Jesús. Amén. Los discípulos, haciendo uso de una correcta interpretación, entendieron que el Padre era Jesús, que el Hijo era Jesús y que el Espíritu Santo era Jesús, y por eso todos los discípulos y la iglesia primitiva hasta el día de hoy bautizan el nombre de Jesús. Entonces, la persona que tiene la inquietud, es muy bueno que comprenda que no tenemos por qué ponernos a querer obligar a alguien a que crea lo que de antemano está predispuesto a no creer. Es muy fácil leer en la Biblia. Ayer teníamos una charla con una familia aquí y la hermana dice: venga, yo fui trinitaria. Ojo, cuando hago mención a esto, no lo hago de manera despectiva ni de estigmatizar a nadie,
sino más bien como de generar conciencia. Porque entre otras cosas aprovecho este momentico para decirle a los que manejan las redes sociales que dejen de agredir a otros grupos religiosos porque no piensan como ustedes. No, si usted va a enseñar la palabra, enseñe la palabra sin maltratar a nadie, que el evangelio no Amén. tiene esa finalidad. Amén, así es, así es. ¿Ya? Ay, sean objetivos. Expliquen por qué Jesucristo es Dios. Explique si está en condiciones las teofanías de Dios, los atributos comunicables de Dios, los atributos no comunicables de Dios. Si usted está en condiciones de hacerlo, hágalo. Pero no lo haga sesgado atacando a determinado grupo de personas. Porque eso no edifica. Eso lo que genera es violencia en las redes y usted sabe que no estamos llamados a eso. Amén. Entonces aquí yo quiero que cuando hablo de términos como Trinidad o Trinitario, no lo hago de manera despectiva, sino más bien como de una forma de mostrar lo que la Biblia dice. Y en ese orden de ideas nuestra hermana decía, yo llegué a un estado de confusión tan grande que no podía como tomar una decisión, pero llegó el momento donde un hermano comienza a leerme y Dios comienza a correrme el telón y descubro de que realmente los textos que yo había leído no los entendía. Amén. Yo había leído, oye Israel, el Señor es Dios, el Señor uno es, y yo no había entendido eso. Claro, es que lo había leído de una manera literal. Y resulta que una cosa es el texto como está escrito, otra cosa es lo que el texto dice. Amén. Uno puede ver un texto, pero el texto tiene un mensaje. Sí, Señor. Y de pronto uno solamente lee el texto y no entiende el mensaje. Y eso le pasa a muchas personas, entre ellos a muchos de nosotros. Y eso sucede porque nos hacen falta algunas cosas tales como humildad para estar frente a la palabra de tal manera que yo esté en condiciones de deponer mis conceptos, mis prejuicios de tradición y darle la oportunidad a Dios que me diga a través de su palabra lo que Él quiere decirme. 2, aceptar que la he de entender solo por iluminación del Espíritu Santo. 3, que debe de ser lo primero, orar para que Dios me abra el entendimiento y lo pueda comprender. Entonces por eso es que las personas se encuentran con esos textos que se les dificulta, como el que menciona Isaías capítulo, ¿cuál es el texto? 48, verso 16. 48, verso 16. Nunca olvide que debe de leer el pasaje anterior y el pasaje posterior. Es decir, léete todo el capítulo, ¿ya? Y vas a encontrar que Dios le recuerda a Israel las promesas divinas. Ese es como el pensamiento central del capítulo 48 es. Sí, Señor. Verso 16. 16, donde leemos: acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Perdón. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo, y ahora me envió Jehová, el Señor, y su Espíritu. Si usted mira bien, el que está hablando es el profeta Isaías, y a quien le está hablando es al pueblo de Israel para recordarle las promesas divinas que tiene Dios para el pueblo de Israel. Entonces, cuando leas la Biblia, ten en cuenta algunos aspectos importantes. ¿Quién? ¿A quién? ¿Cuándo? ¿Y por qué? Cuando tienes esas ideas más o menos socializadas, no vas a entrar en confusión. ¿Cómo explicarle a alguien? Sencillo. Regla número 1, Dios le recuerda al pueblo de Israel sus promesas. ¿A través de quién? De Isaías. De Isaías el profeta. Sigamos. Pastor, si yo por causa de mi trabajo asisto a 2 lugares, ¿dónde puedo diezmar o dónde tengo que diezmar?
entre semana voy a un lugar por causa de mi trabajo porque no me da tiempo. Y el fin de semana voy a otro lugar. ¿Dónde debo diezmar? Creo que la respuesta es muy conceptual, sería subjetiva. Porque la Biblia no dice exactamente, si asistes aquí, haz esto, y si asistes allí, haz aquello. Pero ese creyente tiene una membresía en una iglesia. Exacto. Puede ser de que yo vivo en el barrio, que sé, Perdomo, pero trabajo en Kennedy. La orientación pastoral, la consejería pastoral, los cuidados pastorales, todos los tengo en el Perdomo. Pero tengo mi trabajo en Kennedy. Y en consecuencia, no alcanzo a llegar a la iglesia en semana, sí. al Perdomo. Entonces digo, vengo, aquí está la iglesia, voy a asistir al culto. Pues como estoy en culto, yo debo de dar mi ofrenda, ahí donde estoy en el culto. Claro. Pero ya en cuanto a dar mis diezmos, debo de hacerlo en la iglesia donde señor. tengo mi membresía. Porque ahí es donde acudo Sí, señor. cuando estoy enfermo para llamar al pastor para que oren por mí. Cuando tengo un problema para que el pastor me asesore. Cuando tengo una dificultad de pareja para que el pastor me dé una terapia de pareja. Para que cuando nazca mi niño, él me lo presente. Para que cuando mis hijos necesiten el bautismo, él los bautice. Para cuando llegue el día de la Santa Cena, él me la suministre. Para cuando tome la decisión de casarme, él me haga la ceremonia. Para cuando me muera, él me haga el funeral. Entonces hay que establecer ¿dónde tengo mi membresía? Entonces donde yo tengo mi membresía, ahí debo de diezmar. Amén. Ahí debo de diezmar. Hay cristianos que están en el mundo y no tienen membresía en una iglesia física porque en el lugar donde están no hay iglesia. Sí. Entonces ellos diezman a la iglesia de donde reciben ellos la palabra a través de las redes sociales, por ejemplo. Sí, señor. ¿Sí? Ujú. Entonces, esa persona se hace miembro de una iglesia y todo lo que necesita, así está en otro país, llama a ese pastor. Pastor, tengo esto, me pasa esto, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo de actuar? Ese pastor lo está pastoreando. Lo está administrando. Lo está administrando. Sí, señor. Pastor, estoy enfermo, ore por mí. Pastor, tengo un problema en mi familia, necesito una videoconferencia. Aquí donde yo vivo no hay iglesia. Me pasó un caso de un creyente que la iglesia más cercana le queda a 24 horas en bus. Entonces él solo se alimenta espiritualmente de lo que nosotros hacemos acá. Entonces cuando tiene un problema, me llama, me escribe, pastor, necesito su orientación. Entonces, en muchos casos, esos creyentes que son atendidos por un pastor de manera virtual, se hacen miembros de la iglesia Claro. de manera virtual. Amén, amén. Sigamos. Nos preguntan, pastor, quisiera saber en el milenio, ¿cómo serán las naciones? ¿Quiénes las gobernarán y quiénes serán los gobernados? Daniel capítulo 7 le habla a usted acerca de ese reino. Isaías capítulo 11 le habla de quién va a reinar y con quiénes va a reinar. San Mateo capítulo 25 verso 31 en adelante, Jesús escoge a los de la derecha para que vayan a poseer el reino preparado para ellos desde antes de la fundación del mundo, y les explique el por qué. ¿Quiénes son esos de la derecha? Se está refiriendo a las naciones que trataron bien a Israel durante toda su existencia, para que se cumpla lo que Dios le dijo a Abraham: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. En ese pasaje encontramos quienes maldijeron a Israel, y esos irán al fuego eterno preparado para el demonio y sus ángeles. Amén. A los que bendijeron a Israel, Dios como recompensa les dará la oportunidad de ingresar al periodo milenial en condiciones humanas,
los cuales tendrán la bendición de plantar viñas y comer del fruto, edificar casas y vivir en ellas, casarse y no tener el problema de que les quiten su mujer. Los días de los hombres en ese tiempo serán como los árboles. No habrá niño que muera de pocos días, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. En el capítulo 59, verso 19 del libro del profeta Isaías, usted va a encontrar entonces todo aquello que se va a dar en el periodo milenial. Entonces, ¿quiénes son los que van a vivir en el reino? Las naciones que trataron bien a Israel y el pueblo de Israel, que siempre esperó el reino, a lo cual Jesús los convoca en la oración del Padre Nuestro, que era el anhelo del pueblo de Israel. Amén, así es. Venga tu reino. ¿Quiénes van a gobernar? Según dice la Biblia, el reino le fue dado a los hijos del Altísimo. ¿Quiénes son? Jesús lo explica en la parábola de las 10 minas, cuando les dice que vaya, gobiernen sobre 10 ciudades, sobre 5 ciudades, refiriéndose a aquellos hombres y mujeres que, salvos por gracia, en cuerpos glorificados, estaremos gobernando sobre las naciones que trataron bien a Israel en el periodo milenial. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, el versículo 17, habla del ministerio de la iniquidad. Del misterio. Misterio. Correcto, sí, Misterio. perdón. La pregunta es, ¿qué es lo que lo detiene y qué será quitado para que se manifieste? El Espíritu Santo. El texto se lo explica. Léete todo el pasaje y vas a encontrar una El texto le da explicación. la respuesta. Claro, pero a grandes rasgos, lo que lo detiene es el Espíritu Santo que está en la iglesia. Amén, así es. ¿Cuándo será quitado el Espíritu Santo de la tierra? Cuando la iglesia se vaya. Amén. Entonces, el misterio de la iniquidad se hará vigente a plenitud, porque ya no estarán los predicadores hablando de un evangelio de gracia y de puertas abiertas para todos, sino un sistema anticristiano que obligará a todos los mortales a creer como él cree, y a que nadie pueda comprar ni vender si no tiene el número Sí, señor. que está en 3 dígitos, 666, según Apocalipsis, capítulo 13, haciendo alusión a la gran campaña que hará el sistema Cordero, que enfoca todos los movimientos religiosos herejes, que le harán campaña a la bestia política que menciona el capítulo 11 del verso 1 al verso, capítulo 13 del verso 1 al verso 13. Sigamos. Pastor, cuando en la iglesia se celebra la Santa Cena, se ora por el pan y por el vino, se santifica. Luego, después de que la gente cena, ese pan y ese vino que sobraron, Sigue siendo pan y sigue siendo vino. pero quedan No santos tiene o ningún... No. A ver. qué. Por Eso es eso lo que preguntan acá. Claro, claro, no. Y es que es muy importante la pregunta. Y pues para eso estamos acá. La iglesia como tal no he oído una postura al respecto. Porque hay que ser sinceros. Lo que yo les voy a decir es lo que a mí se me ocurre en este momento, pensando que también tengo el Espíritu de Dios y que Amén. conozco la Escritura en algunos aspectos. Número 1, los pastores, cuando hacen el servicio de Santa Cena, casi siempre hacen cuenta de la membresía de la iglesia, buscando que no sobre y que tampoco falte. Puede darse que sobre, puede darse que falte. La Biblia no dice qué se debe de hacer si sobra. Lo que sí es qué se debe de hacer cuando falta, y es buscar que todos tengan
para que todos participen. Eso lo encuentra usted en la enseñanza que da Pablo acerca de la Santa Cena, en la primera carta a los Corintios, en su capítulo 11. Ya, ahí va a encontrar toda esa reglamentación. Entonces, ¿qué pasa con lo que queda? Bueno, no me atrevería en este momento a decir si pierde santidad o sigue siendo santo. Creo que ya será un manejo muy conceptual, que no me competiría a mí definirlo, porque como acabo de decirles, la iglesia no ha fijado una doctrina al respecto. Pastor, pero no es algo simbólico, simbolizando el cuerpo y la sangre de Cristo. En el creyente que participa, pero no en aquello de que no hay participación. Por eso estoy diciendo de que es algo muy conceptual con el excedente. Claro. ¿Ya? Eso es lo que quiere saber la persona. ¿Qué Por es eso, lo que que, es lo que muy sobra, conce- qué se hace? Bueno, Yo no contesto, que conteste el pastor que administra la iglesia, él sabrá qué fin le da. Por eso estamos diciendo que es de un manejo. Conceptual. Sí. Una cosa es el evento como tal entre los participantes. Eso es lo que yo digo. Otra cosa es el manejo que se da con el excedente, que pues al no haber quien lo consuma, ya el pastor tendrá que manejarlo desde su punto de vista. Sí. Entendiendo que seguramente, como en todo, habrá diversidad de pensamientos Amén. y que además son respetables. Sí, señor. Sigamos. Dice nuestro oyente, pregunta si los ángeles que están más cerca de Dios son más poderosos. No, los ángeles no son más poderosos porque estén más cerca de Dios o menos poderosos porque estén más lejos de Dios. Todos los ángeles tienen los beneficios o los privilegios. Lo que pasa es que Dios ha establecido un orden de autoridad. Y ese orden de autoridad está organizado entre ángeles, arcángeles, querubines y serafines. Cada uno cumple su función según lo determinado por Dios. No queriendo decir que el uno sea más importante que el otro. Para nada. Y cuando hablamos con respecto a los ángeles, es bueno entender que hay dos formas de mirarlos. Uno, los que guardaron su dignidad el día de la rebelión de aquel ángel precioso. Y dos, los que no guardaron su dignidad y se dejaron llevar de la sedición de este ángel. Entonces, los que guardaron su dignidad estaban organizados Dios, ángeles, arcángeles, querubines y serafines. Los que no guardaron su dignidad están organizados en una jerarquía que, según Pablo escribe en la carta a los Efesios, capítulo 6, dice principados, potestades, gobernadores y huestes infernales de maldad que operan en las regiones celestes. Con la muerte y la resurrección de Cristo, los que guardaron su dignidad, su eternidad en perfección y en obediencia a Dios, fue garantizada. Y los que no, su condenación También, sí. quedó definida. Por eso es que el capítulo 2 de la carta a los Hebreos, el verso 14 en adelante, dice que Dios nos socorrió a esos ángeles. ¿A cuáles? A los ángeles caídos. Socorrió a la descendencia de Abraham, y en razón a eso es que Él ha tomado la decisión de llegar a ser como uno de nosotros, con el fin de tener misericordia de nosotros. Porque solo Dios salva y un hermano nos redime. Amén, así es. Nos hacen dos preguntitas acerca del mismo tema. Dice, escuché a un pastor que si un hermano no se hace vacunar es un agüero. ¿Es verdad? ¿Y en dónde dice la Biblia? Y la otra preguntita es, pastor, ¿debo vacunarme o no? Mi pastora dice que no debemos porque es el chip. Dice, ¿qué hago? ¿Obedezco o me vacuno? Quiero decirle a la persona dos cosas. La primera, no le crea a tanta cosa que la gente dice. Disculpen y me perdonan los que estén en autoridad. A veces nosotros como pastores hablamos cosas que no tienen sentido. Es más, en la Biblia no aparece la palabra vacuna.
Eso ha surgido en razón a las necesidades del ser humano a causa de las pestes que se han venido suscitando. Entonces yo le preguntaría a esta personita, ¿lo vacunaron contra la tosferina? ¿Lo vacunaron contra el sarampión? ¿Lo vacunaron contra la poliomielitis? ¿Lo vacunaron contra la tuberculosis? ¿Lo vacunaron contra el tétano? Y la respuesta seguramente es sí. La vacuna contra el COVID es otra más. Ahora, que si se vacuna y le aplican el chip, eso no se preocupe por eso. Que mientras el Espíritu Santo esté en la tierra y usted sea un hijo de Dios, póngale los chips que quiera. Usted no se va a perder. Amén. Porque si usted es fiel a Dios, Jesucristo vendrá y lo levantará. El problema del chip es después de que la iglesia se vaya. Sí, Señor. Porque ahí sí ya no habrá nada que hacer. Pero yo quiero decirle a todos los que me escuchan hoy, todo el que no haya creído al Evangelio de Jesucristo, tiene el chip invisible, pero ahí lo tiene. Y Jesús lo certifica. El que no cree, ya ha sido condenado. Amén. ¿Cómo evito la condenación? Creyendo a Jesucristo. Entonces, es bueno que comprenda que si se vacuna, se va a morir. Y si no vacuna, también se va a morir. Lo que busca la vacuna es minimizar dolores, hospitalización, dolor para la familia, y puede inclusive, si no está determinado por Dios, evitarle la muerte. Pero si Dios ya ha decidido llevárselo, Con vacuna o sin vacuna. se va. Señor. Entonces, ¿qué le aconsejaría yo? Hágalo a conciencia. Eso sí, teniendo en cuenta que ni es el chip, ni se va a condenar, ni va a evitar la muerte porque se vacune. Es simplemente una vacuna. El tiempo se nos fue. Lo hemos pasado muy bien. Han quedado muchas aquí. Pero muchas no te inquietudes. preocupes. Si Dios quiere, el jueves estamos aquí. Si el Señor en su infinita gracia le place darme la gracia de llegar hasta el jueves. Amén. Porque yo todos los días espero dos eventos. Cristo viene y si Él viene, no estaremos acá. O Él dice, Carlos, he tomado la decisión de abandonar ese vehículo en el cual te mueves. Entonces yo dejaré de ser. Nos vamos. Agradecemos.